Nuestro colega Raúl Olmos, como le comenté hace rato, está publicando un reportaje en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, un reportaje que se titula Sancionado en Estados Unidos y México, dueño de empresa vendedora de ventiladores comprados por el Seguro Social. Y bueno, pues es parte de las investigaciones que están realizando en torno a este momento donde se están adquiriendo pues equipos médicos, ventiladores y demás cuestiones que están ahora aquí como asunto prioritario. Raúl, gracias que me toman la comunicación para hablar del tema. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen, un gusto saludarte y con gusto compartir la información. Gracias. Bueno, pues estás aquí hablando de una circunstancia en donde se le ha adjudicado un contrato de más de 90 millones de dólares para surtir de respiradores al Seguro Social para enfrentar los casos de coronavirus 19 a alguien que tiene una circunstancia previa que estás aquí reportando. Sí, bueno, lo que nosotros hemos venido haciendo es revisando los contratos que se han venido dando en torno a la emergencia de salud del coronavirus, con el único afán de verificar que todo se realice en forma transparente y correcta. Y lo que nos topamos en uno de los contratos, que es incluso el contrato más cuantioso hasta el momento, por 93 millones de dólares, es que se le asignó un contrato por adjudicación directa a una empresa que carece de experiencia en el ramo médico. Es una empresa asentada en Houston que se dedica a dar servicios petroleros. Es una empresa creada en el año 2015 y al verificar quiénes eran los dueños de esta compañía, pues lo que nos topamos fue que es un empresario de origen mexicano, nacido en Guanajuato, pero residente en Houston desde hace ya bastante tiempo, hace más de 20 años, y que pues ha tenido experiencia como contratista en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, en otras dependencias federales, pero solo en aspectos que tienen que ver con el aspecto energético. Nunca antes había sido proveedor de equipos médicos, y más aún al indagar sobre los antecedentes de este empresario, nos topamos con que en el año 2012 fue acusado de fraude bursátil en Estados Unidos cuando era director de una empresa que había simulado operaciones. Era una empresa, según reportó la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, una empresa fachada, una empresa de cascarón, o lo que nosotros llamamos en México empresas fantasma. Esta empresa había emitido valores, emitido acciones al mercado estadounidense con la expectativa de que ellos tenían la patente de una novedosa tecnología de extracción petrolera, lo que se conoce en México como fracking. El fracking que requiere del uso de mucha agua. Ellos prometían que iban a utilizar una especie de fracturación, pero sin dañar el medio ambiente y sin utilizar agua. Era una tecnología realmente novedosa, y eso creó muchas expectativas en el ámbito inversionista, de manera que las acciones de esta empresa que ofrecía esta tecnología novedosa, pues se fueron rápidamente hacia arriba. Lo que luego descubrió la autoridad de la Comisión Reguladora fue que esta tecnología no existía, que era una mentira, y que se había dicho esto para elevar el valor de las acciones. Quien en ese momento era el director de la empresa era precisamente el personaje que ahora aparece como dueño de la empresa proveedora de productos médicos, de los respiradores o ventiladores que está adquiriendo el IMSS. Esto me parece relevante porque no pasó solamente como una irregularidad en Estados Unidos, sino que fue sancionada. El dueño de la empresa, el director de la empresa, los directivos de la empresa, todos fueron sancionados en un tribunal en Texas. Esto fue en el año 2017, después de un procedimiento largo, y en el caso del dueño de la empresa de ventiladores, que ahora está vendiendo ventiladores, pues fue sancionado con inhabilitarlo para volver a ocupar un cargo directivo en alguna empresa emisora de valores en Estados Unidos. Él no era el dueño, él era solamente, digamos, el directivo, un empleado, y de hecho en una de los documentos que pudimos consultar de la Comisión de Bolsa y Valores,
se le menciona como una especie de testaferro o de director ficticio que había sido colocado ahí por el verdadero dueño de la empresa. Entonces, es una serie de antecedentes que pues ponen en duda el contrato asignado. Otra irregularidad que encontramos fue que también había incumplido con contratos anteriores establecidos con Pemex y con la Comisión Federal de Electricidad, y esto había sido sancionado en México por la Auditoría Superior de la Federación, por el órgano interno de control de Pemex, es decir, una serie de instancias que han detectado que empresas de este empresario habían incumplido en nuestro país ya anteriormente con contratos, y que además había sido sancionado en Estados Unidos en un caso de presunto fraude bursátil, Carmen. Bueno, entiendo, Raúl Olmos, y en el reportaje se puede leer que tuviste oportunidad de consultar directamente al personaje, a Valdemar. Así es, el señor Valdemar Pérez. ¿Perdón? Valdemar Pérez. Valdemar Pérez, así es, Valdemar Pérez es el personaje que aparece como dueño de esta empresa proveedora de ventiladores o de respiradores para el IMSS. Lo contacté efectivamente, le pregunté sobre el asunto de la acusación que se le hizo en Estados Unidos. Él asegura que fue el único de este caso de fraude bursátil que no fue sancionado. Sin embargo, los documentos que el auditorio puede ver en el sitio de Mexicanos contra la Corrupción aparece la referencia de la sanción que se le aplicó en Estados Unidos. También afirma que se le contrató porque pues él tenía los contactos en China. Él es representante, dice, de una gran cantidad de empresas chinas, y que se dio la coyuntura de que tenía los contactos en aquel país para que pudiera adquirir pues en forma rápida, como se requiere en estos momentos, los ventiladores para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Digamos que lo que él explica es que reconoce pues que no se dedica al ramo médico, pero que tiene los contactos empresariales en China para lograr la compra de los ventiladores. Pues ahí está esto, tal como lo dices, se trata de ir siguiendo de la mano de los procesos de urgencia que se tienen en este momento. Se entiende perfectamente que el momento que se vive hace que las autoridades incluso tengan que hacer a un lado procesos de licitación. Se entienden en este contexto las licitaciones directas, las adjudicaciones directas, pero eso no significa que no se tenga que ir acompañando, y la tarea periodística por eso es tan relevante en este momento, pues el tipo de decisiones que se toman para, bueno, por lo pronto dejar registro y constancia de que en esta parte de las adquisiciones pues hay antecedentes que se tienen que tomar en cuenta a la hora de decidir a quién se le adjudica tal o cual contrato. Sí, y bueno, el interés sobre todo es que haya un beneficio a la población, como la intención original, y que si los respiradores se van a adquirir, lo deseable es que se adquieran con empresas dedicadas a ese ramo. Nosotros hicimos una consulta con una serie de compañías o de empresarios dedicados a esta actividad, y todos se mostraron sorprendidos y extrañados. Nadie conocía a la compañía, hasta ahora que han empezado a brotar datos de a qué se dedica, quiénes son los empresarios que están detrás, pues empieza a dar luz. Pero no se dedican, y eso está clarísimo, no se dedican al ramo médico, al ramo de equipamiento, y eso debió haber sido en su momento pues uno de los elementos que debió haber tomado en cuenta la autoridad para adjudicar el contrato, que fuera una empresa que garantizara o que tuviera especialidad en estas actividades. Digamos, la primera observación que hicimos en el reportaje, ¿no? Luego fuimos a los antecedentes del empresario o del dueño de la empresa, y fue cuando encontramos estos antecedentes de incumplimiento y de acusaciones de fraude que se le han formulado tanto en México como en Estados Unidos. Así es, Raúl, pues ahí está el reportaje para el que lo quiera leer completo. Gracias por compartirlo esta mañana en el espacio en vivo. Gracias por estar aquí. Seguimos en contacto, Raúl. Un saludo, Carmen. Igualmente, gracias, Raúl Olmos, con esta investigación y esto que estamos comentando.